Después de que renací, toda mi familia podía escuchar mis pensamientos. ¿Debo decirle a papá que su amado hijo adoptivo es en realidad el hijo ilegítimo de mamá? Vi a papá tomar la mano del hijo ilegítimo y de repente se estremeció. Es mejor no decirle a mi segunda hermana, Zoe, que su madre la crió deliberadamente para ser inútil. Vi a Zoe, absorta en su juego, cuando de repente su teléfono se calentó demasiado para poder sostenerlo. Si mi hermana mayor, Chloe, supiera que alguien le causó la lesión en la pierna a su madre, ¿se sentiría desconsolada? Vi a Chloe sentada en su silla de ruedas prácticamente echando humo. ¡Qué dilema! Si supieran que mamá hizo todo esto solo para casarse con su primer amor, ¿esta familia se desmoronaría? Vi la forma en que toda mi familia miraba a mamá y había cambiado. Después de unas cuantas discusiones con el hijo adoptivo de la familia, mi madre me arrojó desde una ventana del piso 13, matándome instantáneamente. Después de morir, no me disipé inmediatamente, sino que me convertí en una brizna de alma que seguía a mi madre. Entonces aprendí todos los secretos de mamá. Se casó con mi padre solo para ascender en la escala social. En realidad, ella ya tenía un hombre al que amaba. Tuvo un hijo con su primer amor, que fue el hijo adoptivo de nuestra familia, Jason. Desde que se casó con mi padre, mi madre había estado planeando cómo apoderarse de los bienes de la familia Miller para luego construir una familia rica y feliz con su amado hombre y su precioso hijo. Pero inesperadamente, renací. Regresé al día en que mamá trajo a Jason a casa para adoptarlo. Jason, date prisa y llámalo papá, dijo mamá, acercando a Jason ante papá y animándolo. Jason estaba temblando por todos lados, sus ojos evitaban la mirada de todos como un pajarito asustado. Las partes de sus brazos, expuestas involuntariamente, estaban cubiertas de ronchas por los azotes. Fue esa apariencia lamentable lo que hizo que papá sintiera simpatía por él a primera vista y después lo tratara como si fuera suyo, incluso mejor que yo, por temor a descuidarlo. Justo cuando papá, de manera proactiva, extendió la mano para tomarla de Jason, ¿qué tengo que hacer? ¿Debería decirle a papá? Jason es en realidad el hijo ilegítimo de mamá. Vi a papá sosteniendo la mano de Jason estremecerse visiblemente. Miró a la izquierda y a la derecha, luego finalmente a mí. Parpadeé y lo miré inocentemente. Papá frunció el ceño, pensando que estaba alucinando. Luego Jason se arrojó a los brazos de papá, llorando lastimeramente para ganarse su simpatía. Al momento siguiente, vi a Jason lanzarse proactivamente al abrazo de papá y luego llorar en voz alta. En mi vida anterior, papá se conmovió mucho y lloró junto con Jason. Esta vez no pudo evitar llorar. Su mirada estaba fija en mí. Leo, ¿estabas hablando? No negué. Entonces pensé, no puedo dejar que papá sepa que he renacido, definitivamente me verá como un monstruo. Los ojos de papá se abrieron como platos, con una mirada de incredulidad en su rostro. En ese momento, mamá amablemente dio un paso adelante para consolar a Jason. Jason, deja de llorar. Esta será tu casa a partir de ahora. Luego se volvió hacia mí. Leo, lleva a Jason a su habitación. Bueno, acepté de inmediato, en silencio, pensando. En un momento, Jason se caerá por las escaleras y luego dirá que lo empujé. Efectivamente, Jason solo había caminado la mitad del camino conmigo cuando de repente se cayó por las escaleras. Mamá corrió inmediatamente, abrazó a Jason y preguntó nerviosamente, Jason, ¿qué te pasa? No es culpa de Leo. Me resbalé y caí accidentalmente por las escaleras, dijo Jason dolorosamente. Mamá inmediatamente se volvió hacia mí con severidad. Mira, Jason será tu hermano a partir de ahora. ¿Cómo puedes atacarlo? ¿Te hemos malcriado tanto que eres capaz de cualquier maldad? Papá también ya se había acercado. Claramente no estaba tan agitado como mamá. Al ver a papá, Jason dijo rápidamente, papá, por favor, no culpes a Leo. Sé que no puede aceptar mi llegada de inmediato. Después de todo, solía ser el único hijo varón de la familia. Lo entiendo. En la vida anterior, así fue como Jason logró que mi padre tuviera prejuicios contra mí, creyendo que me faltaba compasión. Después, Jason se volvió aún más implacable al calumniarme,
lo que hizo que papá se sintiera cada vez más decepcionado de mí, y por lo tanto lo culpaba solo a él. Esta vez pensé, se acabó, se acabó. Mamá y papá me van a echar la culpa otra vez. No importa cómo lo explique, no me escucharán. Mejor no digo nada. Vi a papá mirarme con un dejo de culpa y tristeza. Al momento siguiente, bofetada, papá le dio una fuerte cachetada en la cara a Jason, dejándolo aturdido. Vi a mamá parada allí, momentáneamente aturdida. Papá, furioso, dijo, lo vi claro. Caíste solo y te atreves a incriminar a Leo. Con razón te devolvieron después de ser adoptado. La gente lastimosa siempre tiene su lado odioso. Adoptar a Jason fue, por supuesto, decisión de mamá. Mamá dijo que vio a un niño lastimoso mientras hacía trabajo de caridad en un orfanato. Él había sido adoptado anteriormente pero fue abusado por esa familia. Ella no pudo soportarlo y quiso traerlo a casa. También dijo que, al ser yo el único niño en la casa, traerlo de vuelta me daría a un compañero. Papá, incapaz de resistir la persistente persuasión de mamá, aceptó. Originalmente, mamá y Jason tenían todo bien preparado, pero inesperadamente la verdad salió a la luz el primer día. Hacía apenas unos momentos, mamá se había parado deliberadamente frente a papá precisamente porque estaba preocupada de que él viera la verdad. Jason estaba tan asustado por papá que no sabía qué hacer y solo podía pedirle ayuda a mamá. Mamá explicó rápidamente. Jason siempre ha sufrido abusos y le falta seguridad, así que quizá haya malinterpretado algunas cosas. Es todo un malentendido. Mírate, le estás dando tanta importancia. No asustes al niño. Papá estaba a punto de exponer el plan de mamá. De repente volvió a escuchar mis pensamientos. Si expongo a mamá ahora, no solo lo negará, sino que también la alertaré. Después de todo, mamá tiene muchas acciones de la empresa en este momento. Papá hizo una pausa. Continué en mis pensamientos. Mis dos hermanas definitivamente se pondrán del lado de mamá. Por lo general, mamá es la madre gentil y papá es el padre estricto. Si se desata una verdadera pelea, mis hermanas incluso podrían ayudar a mamá. Papá se quedó en silencio, probablemente pensando que tenía razón. Luchó por controlar su temperamento y le dijo a mamá y a Jason, no quiero que esto vuelva a suceder. Jason asintió obedientemente, todavía con aspecto lastimero. Señor Wilson, llévelo a su habitación, ordenó papá directamente. El señor Wilson rápidamente llevó a Jason arriba. Mamá aún quería explicarle las cosas a papá. Su propósito, por supuesto, era que papá aceptara y apreciara a Jason más rápido. Pero esta vez, papá me tomó de la mano y se alejó de mamá sin mirar atrás. Mamá miró la figura de papá que se alejaba con una expresión desconcertada. Normalmente, con solo persuadir a papá un poco, él estaría todo sonrisas. ¿Por qué le estaba ignorando de repente? La miré y no pude evitar sonreír fríamente. Ella no sabía que sus buenos días estaban a punto de terminar. Papá me llevó de vuelta a mi habitación. Me miró con seriedad. Leo, dile a papá, ¿sabes algo sobre tu madre? Mi expresión era inocente y negué con la cabeza rápidamente. No lo sé, respondí, pero en mi corazón dije, no puedo decirlo, papá se decepcionará. En mi vida pasada, cuando descubrí que mamá salía con otro hombre y se lo conté a papá, él dijo que era demasiado joven para estar difundiendo rumores. También dijo que no tenía compasión, que solo porque mamá adoraba a Jason un poco más yo estaba intentando causar problemas. Tengo mucho miedo de que papá ya no me quiera. Vi cómo los ojos de papá se llenaban de lágrimas al instante, con el rostro lleno de dolor y culpa. Dijo, Leo, eres el hijo de papá. Papá te amará más en esta vida. Yo también quiero mucho a papá, respondí. Me conmovió mucho y me arrojé a sus brazos. Papá ya no me obligó a decir más. Pero después de eso, pude sentir claramente la distancia que había entre papá y mamá y Jason. Cada vez que Jason intentaba congraciarse con papá, él lo ignoraba. Cuando mamá intentaba ser atenta con papá, él tampoco le hacía caso. Incluso papá, que normalmente no iba mucho a la empresa, empezó a ir con frecuencia durante este periodo.
Vi que mamá y Jason se ponían un poco nerviosos. Después de cenar, se escondieron en un rincón susurrando. Jason dijo, mamá, ¿no dijiste que ese hombre era fácil de complacer? Pero no importa lo que haga, él es frío conmigo. ¿Por qué? Mamá dijo, yo tampoco sé qué está pasando. Es como una persona diferente. Quizás esté llegando a la menopausia y por eso está de mal humor. Vamos a ignorarlo. Mañana, tu segunda hermana Zoe vendrá a casa para las vacaciones de invierno. Ella es muy tonta. Deberías ganártela primero. De acuerdo, asintió Jason. Tienes que reemplazar a Leo en esta familia lo antes posible. Una vez que te conviertas en el favorito, será fácil para nosotros obtener los bienes y luego podremos traer a tu papá aquí para que disfrute de la vida, instruyó mamá. Mamá, no te preocupes. ¿Cómo podría Leo, ese tonto protegido, ser mi rival? Pronto conquistaré a toda la familia, dijo Jason con confianza. Realmente así fue en mi vida anterior. No solo no estaba protegido contra Jason, sino que, bajo el lavado de cerebro de mi madre, lo trataba como a un verdadero hermano. Pero él conspiró contra mí e hizo que toda la familia pensara que yo era egoísta, y al final solo se quedaron con él. Pero en esta vida no tendría tanta suerte. Al día siguiente al mediodía, mi segunda hermana Zoe llegó a casa para las vacaciones. Era una niña de 200 libras que nunca hacía ejercicio, adoraba la comida chatarra, no estudiaba y pasaba el día jugando. La universidad a la que asistía había sido comprada con dinero familiar. A los ojos de los extraños no servía para nada. Papá nunca pensó que Zoe resultaría así, pero en realidad había gastado demasiada energía en Chloe, y Zoe fue principalmente responsabilidad de mamá. Mamá siempre le decía que, con Chloe sosteniendo todo, ella solo debía ser una niña rica y despreocupada. Poco a poco, Zoe perdió toda ambición y solo supo sobrevivir esperando la muerte. Jason fue el primero en saludarla, se inclinó a su oído y susurró, escuché a mamá decir que te encantan las patatas fritas, el pollo frito, las tiras picantes y los fideos instantáneos. Los compré temprano y los puse en tu habitación. También traje la Coca-Cola que te gusta. No se lo digas a papá. Vi la sorpresa en los ojos de Zoe. Papá nunca permitía estas cosas en casa e incluso revisaba su equipaje, así que antes era mamá quien se los compraba en secreto. Ahora era Jason, y pude notar cómo Zoe enseguida sintió simpatía por él, hasta que escuchó mis pensamientos. Viendo a Zoe y Jason acercarse, fruncí el ceño y pensé, Zoe ya tiene sobrepeso y aún quiere comer comida chatarra. ¿De verdad quieres ser adicta al sofá toda la vida? La sonrisa de Zoe se endureció y me miró con disgusto. Incluso un niño de 3 años sabe que la comida chatarra es mala. ¿Alguna vez pensaste por qué mamá y Jason te dan estas cosas? Seguí pensando. ¿De qué hablas?, me preguntó Zoe enojada, sorprendida porque no había movido los labios, pero igualmente oyó mi voz en su cabeza. Es mejor no decirle a Zoe que su madre la crió deliberadamente para ser inútil, pensé, y Zoe me miró aún más sorprendida. Continué, Zoe desarrollará cáncer de esófago por comer tanta basura, y cuando muera quedará en piel y huesos. Sus ojos se abrieron con incredulidad. Me alejé pensando, deja que se acerque a mamá y a Jason, de todos modos desde que él llegó dejó de amarme. Leo, me llamó Zoe. ¿Qué pasa, Zoe?, respondí. Ella dudó y luego dijo, antes de que Jason llegara, yo era la favorita de la familia, todos me adoraban, incluso yo no era la excepción. Te traje un regalo. Caminé hacia ella y me entregó una figura de acción. ¿Te gusta? Sí, asentí sin entusiasmo, pensando, ahora es buena conmigo, pero pronto solo lo será con Jason, incluso esta figura acabará en sus manos. Jason intervino, wow, es tan hermosa. Nunca había visto una figura tan realista. Leo tiene suerte, Zoe es tan buena con él. Si yo tuviera una así, sería el niño más feliz del mundo. En mi vida anterior Zoe, bajo la manipulación de Jason, me pidió dársela, prometiendo comprarme otra, cosa que nunca cumplió. Esta vez, sin esperar, le tendí la figura a Jason, si te gusta, tómala. Él fingió sorpresa y gratitud, pero apenas la tomó la dejó caer a propósito, haciéndola pedazos, y lloró, Leo,
aunque no quisieras dármela, tenías que romperla. Luego añadió con falsa bondad, no lo culpes, Zoe, debió ser un descuido. Pero Zoe lo miró molesta. ¿Por qué culpar a Leo? Fue tu culpa por no atraparla. Si alguien debe asumirlo eres tú. Jason se puso rojo, tartamudeó y se quedó sin palabras. Zoe lo señaló furiosa. ¿Quién te dejó entrar en mi casa? Lárgate, aquí no eres bienvenido. Jason empezó a llorar con fuerza. En ese momento apareció mamá, que había estado esperando para dejarle espacio a Jason. ¿Qué pasa, Zoe? ¿Cómo puedes tratar así a tu hermano?, dijo severamente. Él no es mi hermano, Leo lo es. Tú lo trajiste, envíalo lejos, gritó Zoe. Mamá lo defendió y reprochó a Zoe. Incluso mencionó los bocadillos que Jason le había comprado en secreto, lo que encendió más la ira de Zoe, pero justo entonces volvió a escuchar mis pensamientos. Si yo fuera Zoe, no discutiría ahora, es inútil. Mamá trajo a Jason para quedarse con los bienes. Lo mejor es que Zoe aproveche para cambiar, mejorar y sorprender a mamá al final. Zoe guardó silencio y solo dijo, de todos modos, Leo es mi único hermano, y me apartó de allí, dejando a mamá y Jason desconcertados. Ya en su habitación, Zoe tiró todos los bocadillos, desinstaló juegos del teléfono y, tras mirarme fijamente, preguntó, Leo, ¿alguna vez te decepcioné mucho? No, sé que Zoe es la mejor, respondí. Y añadí en mi corazón, ella solo fue engañada por mamá, pero es inteligente y se convertirá en alguien destacado. Zoe sonrió conmovida, trabajaré duro para ser una persona sobresaliente y nunca dejaré que nadie te intimide. Está bien, creo en ti, Zoe, asentí. Lo primero que hizo al regresar fue ir al hospital para un chequeo completo, contratar un entrenador personal y empezar un plan de pérdida de peso. Además de perder peso, Zoe retomó sus libros, contrató un tutor y comenzó a ponerse al día con los estudios de la escuela primaria. Pasó todas las vacaciones de invierno estudiando y haciendo dieta, lo que dejó a mamá y a Jason estupefactos. No habían hecho nada, entonces ¿por qué papá y Zoe habían cambiado después de que Jason llegó a la familia? Papá originalmente no iba a la empresa. Todos los asuntos de la empresa los manejaba mamá. Mamá estaba a punto de ganarse al personal y convertirse en la verdadera poseedora del poder. Pero tan pronto como papá llegó a la empresa, aquellos accionistas y altos ejecutivos que al principio dudaban dejaron de apoyar a mamá. Ella estaba furiosa. La escuché hablando en secreto con Jason otra vez, esta vez con evidente insatisfacción hacia él. ¿Qué sucede contigo? ¿No te dije que volvieras y conquistaras a esta familia? ¿Cómo terminaste haciendo tal desastre? Esto se está alejando cada vez más de mis planes. ¿Cómo se supone que voy a traer a tu papá aquí para que disfrute de la vida? La voz de mamá sonaba llena de reproche. Yo tampoco lo sé. Hice todo lo que me enseñaste, pero no me creen. Jason lloró desconsoladamente. Mamá no sabía que había salido mal. Estaba algo agitada y simplemente tiró la precaución al viento. Tu hermana mayor, Chloe, volverá pronto a casa para el nuevo año. Ella confía más en mí y también es la que más me agradece. No te preocupes por los demás, no son gran cosa. Chloe es la heredera designada de esta familia. Sí, definitivamente lo haré bien esta vez. Me aseguraré de gustarle a Chloe, prometió Jason. Probablemente él también se sentía un poco reacio. Pensaba que era mejor que yo en todos los aspectos, mejor leyendo a la gente, mejor presentándose. ¿Cómo no iba a ganarse el cariño de toda la familia? En mi vida anterior, cuando mi madre me tiró desde la azotea, él incluso se burló de mí con arrogancia, diciendo que me había hecho perder todo con un solo dedo. Después de caerme accidentalmente del tejado y morir en el acto ese año, papá y mis 2 hermanas estaban realmente muy tristes. Pero no pasó mucho tiempo hasta que fueron engañados por las dulces palabras de Jason. Y poco después, todos fueron eliminados por mamá y Jason. Pensando en toda mi vida anterior, apreté los dientes. Esta vez, sería el turno de mamá y Jason de enfrentar el castigo. Una semana antes del año nuevo, mi hermana mayor, Chloe, regresó tras recuperarse en el extranjero. Medio año atrás, los frenos de su coche fallaron repentinamente, lo que provocó un accidente muy grave.
Ese día, papá y yo viajábamos al extranjero. Zoe estaba en casa jugando, y mamá fue la primera en correr a salvar a Chloe. Se dijo que ese día la lluvia fue particularmente fuerte. La carretera se había derrumbado y la ambulancia no pudo llegar de inmediato al lugar del accidente. Fue mamá quien cargó a Chloe en su espalda durante varios kilómetros para llevarla hasta la ambulancia, y todo el proceso fue grabado por los transeúntes. Todos alababan la grandeza del amor maternal. El afecto de toda nuestra familia por mamá se profundizó. Pero la verdad era que ella había hecho arreglos para que alguien manipulara el auto, porque Chloe era la heredera de la familia y quería sacarla del panorama lo antes posible. Si Chloe moría y Zoe era inútil, entonces solo quedaba yo. En la mente de mamá, yo era fácil de manejar. Podía simplemente traer a Jason a la familia para reemplazarme. De esta manera, el negocio familiar pasaría lógicamente a sus manos y a las de su hijo. Pero inesperadamente, Chloe no murió tras el accidente. Al principio mamá no quería salvarla, pero los transeúntes la filmaron y no tuvo otra opción que montar este trágico drama. Chloe fue trasladada de urgencia al hospital para recibir tratamiento de emergencia. Sobrevivió, pero sus piernas quedaron paralizadas. Mamá sugirió que fuera al extranjero para continuar el tratamiento, diciendo que el equipo médico allí era más avanzado y ayudaría en su recuperación. Incluso ayudó activamente a Chloe a contactar con el mejor hospital privado. El resultado era previsible. Después de medio año, sus piernas no mostraron ninguna mejora. Chloe, finalmente estás de regreso. Tenía muchas ganas de verte. Jason corrió hacia ella sonriendo como un hábil socializador. Dijo, he escuchado a mamá hablar mucho de ti, diciendo, eres madura, serena, guapa y elegante. Verte es mejor que oír hablar de ti. Eres más guapa de lo que imaginaba. Chloe se había vuelto muy insegura e incluso retraída debido a su discapacidad. Durante un tiempo, papá y yo solíamos viajar al extranjero para verla, pero siempre nos rechazaba. No quería ver a nadie, solo a mamá. Al final, ya no nos atrevimos a visitarla más. Ahora bien, el enfoque proactivo de Jason claramente la hizo sentir un poco incómoda. Sin embargo, parecía incapaz de resistirse a su entusiasmo. Sus ojos estaban llenos de alegría al verlo. Chloe, debes estar cansada después de un vuelo tan largo, ¿verdad? Déjame darte un masaje. Diciendo esto, comenzó a masajear activamente la espalda de Chloe, preguntando constantemente, ¿esto es cómodo? Sabía que volverías, así que aprendí especialmente a dar masajes. El masajista también me enseñó a masajear las piernas para ayudar a la circulación. Cuando regreses, te las masajearé todos los días. Vi a Chloe un poco incómoda, pero al final aceptó. Esta vez no tuve pensamientos. Dejemos que Jason se luzca por ahora. Como dice el refrán, cuanto más alto subes, más dura es la caída. Si no les das un poquito de dulzura, ¿cómo podrás empujarlos al borde del abismo al final? Después de eso, Jason rápidamente conquistó a Chloe. Él, que al principio era un poco dubitativo, se volvió tan extravagante como un pavo real en casa desde que ella lo aceptó. Mamá también estaba muy contenta. ¿Cómo podía ser inútil el hijo que había cultivado con tanto esfuerzo durante tantos años? ¿Cómo podía ser inferior a mí? Y entonces empezaron a hacer su gran movimiento. El cumpleaños número 15 de Jason estaba programado para 2 días antes del Año Nuevo. Mamá se ocupó de organizar una gran fiesta de cumpleaños en casa, invitando a todos los familiares y amigos, lo que también sirvió para presentarlo formalmente. Papá no estaba dispuesto. Ya no tenía buenos sentimientos hacia Jason, ni siquiera una profunda malicia. Después de todo, nadie criaría voluntariamente al hijo ilegítimo de su esposa. Para no alertar al enemigo, papá lo soportó. Sin embargo, no participó en los preparativos de la fiesta de cumpleaños, dejándolo todo en manos de mamá, lejos de la vista, lejos de la mente. Mamá, por supuesto, estaba encantada de hacerlo. Había puesto mucho esfuerzo en esa fiesta. El día del cumpleaños, mucha gente vino a casa. Invitó a casi todos los familiares y amigos importantes a celebrarlo. La gran villa estaba llena de actividad. Jason vestía un hermoso traje rosa y se quedó al lado de mamá.
Ella lo presentaba con entusiasmo a todos. Papá no lo soportó y regresó a su habitación, alegando que tenía algo que hacer. Zoe ni siquiera bajó las escaleras. Su excusa fue que tenía que estudiar. Solo Chloe, que nunca había socializado desde que sus piernas quedaron incapacitadas tras el accidente, apareció en el pasillo para Jason. Después de acompañar a mamá en una ronda de saludos, él se acercó a mí. Me encontraba solo en la mesa de postres comiendo. Dijo con una sonrisa, Leo, este traje que llevo fue un regalo de Chloe. He oído que es muy caro. Me encanta, ¿crees que se ve bien? Jason dio unas cuantas vueltas frente a mí, presumiendo deliberadamente. Fue lo mismo en la vida anterior. Utilizó este método para alimentar mi resentimiento hacia él y luego se hizo pasar por débil e indefenso. De hecho, ya había caído en su trampa y había tenido un conflicto muy desagradable con él. Esto provocó que toda la familia e incluso todos los asistentes a la fiesta me acusaran de no ser lo suficientemente sensato. Esta vez no me molesté y simplemente le dije con ligereza, es muy bonito, ¿te queda bien, no estás celoso? Jason, viendo que no había caído en la trampa, continuó causando problemas, ¿no estás celoso en absoluto? Yo respondí con magnanimidad, Chloe me compró mucha ropa bonita antes. Hoy es tu cumpleaños y te compré un traje. ¿Por qué tienes celos? Pensé que serías infeliz. Escuché que solías estar más apegado a Chloe. Estos últimos días, Chloe ha pasado más tiempo conmigo para ayudarme a adaptarme a esta familia. Me preocupaba que te enojaras. Es bueno que no lo estés. Te entendí mal. No dependes tanto de Chloe. En ese momento, Chloe se dio la vuelta en su silla de ruedas. No sé qué le había estado diciendo Jason a Chloe estos últimos días. De todos modos, Chloe claramente tenía un instinto protector hacia Jason al vernos solos juntos ahora. Ella tenía miedo de que yo intimidara a Jason, así que vino. Jason, por supuesto, la vio. Estas palabras fueron dichas deliberadamente para que Chloe las escuchara. Quería decirle a Chloe que mis sentimientos por ella no eran tan profundos como los suyos. No dijo mamá que eras nuevo en esta familia y desconocido, así que todos deberíamos cuidarte más. ¿Se supone que debo ser como tú, tentando a la suerte y monopolizando a Chloe todo el tiempo? Le pregunté fingiendo confusión. Jason se sintió un poco incómodo con mis palabras, pero solo por un segundo. Al momento siguiente, empezó a acusarme sin vergüenza. ¿Me estás culpando por monopolizar a Chloe? Pero acabas de decir que no te importaba. Mientras hablaba, las lágrimas corrían por su rostro como si fueran gratuitas. Cualquiera que no lo supiera pensaría que le hice algo. Chloe, al ver a Jason llorar tan fuerte, habló con voz un poco más profunda. ¿Qué está sucediendo? Nada, dijo Jason lastimeramente. Definitivamente seré más consciente en el futuro. Leo, por favor no te enojes, ¿de acuerdo? Vine a esta familia para unirlos a todos, no para separarlos. Aunque era la segunda vez que lo escuchaba, no pude evitar reír a carcajadas. Qué desvergonzado tenía que ser Jason para decir semejante cosa. Leo, Chloe, al ver la sonrisa en mis labios, oscureció aún más su rostro. Sin siquiera preguntar los detalles, inmediatamente se puso del lado de Jason. Jason acaba de llegar a esta familia. Él no está familiarizado con nada. Papá y Zoe lo ignoran. Como su hermano menor, ¿no puedes cuidarlo un poco? ¿Chloe realmente piensa que debería cuidarlo? Le pregunté seriamente. No deberías, replicó Chloe. Has sido mimado por tu familia desde que eras pequeño. No sabes en absoluto cómo ceder. Ahora que Jason está aquí, también deberías aprender a llevarte bien con tus compañeros. Con eso, Chloe estaba a punto de llevarse a Jason a un lado, dejándome solo en el salón de banquetes. Aunque ya había experimentado esto una vez en mi vida anterior, todavía me sentía muy incómodo. Reprimí mi impulso. Después de todo, el buen espectáculo aún estaba por llegar. Observé cómo Chloe se preparaba para irse con Jason. Apenas habían dado 2 pasos cuando de repente el traje rosa de Jason se rasgó con un silbido. El dobladillo trasero del traje se pisaba con facilidad.
Sin embargo, no lo pisé. Fue Jason quien, mientras Chloe no miraba, pisó deliberadamente su propia ropa. En el momento en que Chloe giró la cabeza, él rápidamente escondió su pie y luego cubrió el área indecente expuesta por la ropa rasgada. Parecía completamente devastado y no pudo evitar interrogarme en voz alta. Leo, ¿cómo pudiste hacerme esto? Solo Chloe se dio cuenta de la pequeña pelea entre Jason y yo. Quizás mamá también. Mamá estaba completamente preparada para esta noche. En ese momento, debido al grito de Jason, todos los que estaban en la sala se sobresaltaron. Jason parecía aún más devastado y avergonzado. Chloe rápidamente se quitó la chaqueta del traje y se la entregó a Jason. Jason la tomó con expresión afligida y la envolvió fuertemente a su alrededor como un pajarito asustado que invocaba lástima. ¿Qué ocurre? Mamá también vino en ese momento. Yo. Jason tartamudeaba. Tenía miedo de hablar delante de tanta gente. Chloe, ¿qué pasó exactamente?, preguntó mamá. Chloe fue directa, no me dedicó ningún insulto y me culpó directamente. Leo pisó la ropa de Jason y la rasgó. Leo, ¿cómo pudiste tratar así a tu hermano? Hoy es su cumpleaños. ¿No puedes ser menos celoso? Nunca ha tenido un cumpleaños como es debido en 15 años. Nunca tuve un cumpleaños apropiado. ¿Entonces celebrabas con un perro todos los años? En ese momento se oyeron algunos murmullos en la sala. ¿Es Leo realmente tan mimado? ¿Cómo pudo avergonzar a Jason de esta manera en público? Pase lo que pase, Jason ahora es hijo de esta familia desde que entró a este hogar. ¿Cómo puede Leo ser tan arrogante? Escuché que este chico Jason ha tenido una vida muy difícil. Leo realmente no tiene ninguna empatía. Todo el mundo me culpaba. Vi que mamá y Jason apenas podían ocultar sus sonrisas triunfantes. Creían que su plan estaba a punto de tener éxito. Con calma comencé a enviarle mis pensamientos a Chloe. No importa cómo lo explique ahora, es inútil, ¿verdad? Incluso mi querida hermana Chloe cree que pisé deliberadamente el traje de Jason. Vi a Chloe congelarse por un momento. Estaba claramente un poco desconcertada. ¿Por qué oyó mi voz si no me vio hablar? Continué. En realidad, no es nada malo para mí, pero realmente no quiero que su madre mantenga a Chloe en la oscuridad sobre todo. Si Chloe supiera que su madre contrató a alguien para causarle una lesión en la pierna, ¿se sentiría desconsolada? Ella ama mucho a mamá. No quiero que Chloe esté triste. Chloe estaba sentada en su silla de ruedas y vi que de repente su rostro cambiaba drásticamente. Sus manos agarraron fuertemente los lados de la silla de ruedas, su cuerpo temblaba de ira. Jason era muy cercano a Chloe. Inmediatamente sintió el cambio en las emociones de Chloe y una sonrisa casi escapó de sus labios. Él pensó que Chloe lo estaba defendiendo, que Chloe estaba enojada conmigo. Jason probablemente sintió que era el momento oportuno y rápidamente dijo, Leo, si me detestas tanto, dejaré esta familia. Poder venir a esta familia y disfrutar de este mes de felicidad con papá, mamá, hermana y hermano, ya me hace muy feliz. No me atrevo a pedir más y no quiero hacerte infeliz, Leo. Si no eres feliz, por mucho que quiera a esta familia, no me sentiré feliz. Las sinceras palabras de Jason conmovieron a todos al instante. Familiares y amigos empezaron a criticarme de nuevo por él. Leo, esto es insensible. Jason está siendo muy considerado contigo. ¿Por qué no puedes llevarte bien con él? Escucha a tu tía. Pídele disculpas a Jason. No seas tan voluntarioso. Jason es muy bondadoso. Tener un hermano así es tu bendición. Date prisa y pídele perdón a tu hermano. No hiera sus sentimientos. Al ver a tanta gente de su lado, Jason sintió aún más confianza. Él dijo, por favor, no le hagan las cosas difíciles a Leo. No quiero que esté triste en esta familia. Hizo una pausa, con aspecto un poco triste, y tras un largo rato dijo, de todas formas, fui adoptado. Nunca pertenecí a esta familia. Por favor, no hablen mal de Leo. Si no le gusto, debería irme.
desde que te traje a casa, perteneces a esta familia, dijo mamá con firmeza, siguiéndole el juego a Jason. No tengo nada que pertenezca a esta familia, dijo Jason con tristeza. No tengo nada. No he aportado nada a esta familia. ¿Cómo puedes ser tan inseguro?, dijo mamá con un tono impotente. Mamá, por favor envíame al orfanato esta noche. Ahí es donde pertenezco. ¿Cómo puedo comprobar que tengo estatus e identidad en nuestra familia? ¿Cómo puedo hacerte sentir que toda nuestra familia te da la bienvenida? Mamá parecía muy ansiosa, como una hormiga en una sartén caliente, desesperada por quedarse con Jason, pero incapaz de pensar en una mejor manera. Si yo mismo no lo hubiera experimentado una vez, ella me habría engañado otra vez. Qué lástima que mamá no se convirtiera en una actriz premiada. Había actuado impecablemente en nuestra familia Miller durante más de una década. En realidad mamá no era mi madre biológica. Mi madre biológica falleció en un accidente menos de un año después de mi nacimiento. Mamá era solo una gerente junior en la empresa de papá. Después de enterarse de que papá había enviudado, comenzó a perseguirlo agresivamente. Papá no había considerado a mamá en absoluto antes. Tenía sentimientos profundos por mi madre biológica. Pero no pudo resistirse a los esfuerzos de mamá, que comenzaron conmigo y mis 2 hermanas. Ella fue muy buena con nosotros. Fue tan buena que mis 2 hermanas, mi papá y yo quedamos atónitos. Cuando tenía 3 años, tuve fiebre muy alta. Papá estaba apoyando a la empresa solo después de que mi madre biológica falleció y tuvo un asunto urgente ese día. Así que no pudo irse. Esa noche fue mamá quien se ofreció a llevarme al hospital. Cuando papá terminó su trabajo y corrió al hospital, vio a mamá sosteniéndome dormido en la cama. Durante 2 años enteros, papá finalmente se sintió conmovido por mamá. Todos mis familiares, incluidos los de la familia de mi madre biológica, persuadieron a papá para que la aceptara. Papá finalmente bajó la guardia y se casó con ella. Cuando mamá se casó, incluso hizo un voto público, diciendo que amaría a papá toda la vida, que cuidaría de mí y de mis 2 hermanas siempre, y que solo tendría 3 hijos en su vida. Mamá cumplió su palabra y no tuvo más hijos con papá durante más de una década. En realidad, hubo un momento en que papá consideró tener más hijos con mamá, la familia estaba acomodada y podía permitirse criar algunos más. Además, él esperaba dejarle un linaje a mamá. Pero mamá no estuvo de acuerdo, diciendo que 3 hijos eran su linaje y que estaba muy contenta. Al ver a mamá tan firme, papá no insistió, aunque sus sentimientos por ella claramente se profundizaron. Más tarde, mis 2 hermanas y yo comenzamos a llamarla mamá. A ojos de los forasteros, mamá era una mujer devota y admirable. Nadie podría imaginar que todo esto era una conspiración de mamá. Ella no tuvo más hijos con papá porque ya tenía un hijo con su novio de la infancia y tampoco quería vincular a ese hombre con su padre a través de hijos. Desde el principio quiso que nuestra familia fuera destruida. En la vida anterior efectivamente lo logró. Ella le arrebató la compañía a papá, lo llevó a saltar de un edificio, dejó a Chloe a su suerte en el extranjero con las piernas lisiadas, permitió que Zoe muriera de enfermedad y me empujó desde el tejado, asegurándose de que yo muriera con agravios. Ella, junto con su amor de la infancia y su precioso hijo Jason, disfrutaron descaradamente de todo lo que pertenecía a nuestra familia Miller. En ese momento, alguien en la sala gritó de repente, ¿no es sencillo? Jason no se siente seguro en esta familia, así que dale seguridad, dale acciones de Miller Corporation. Una vez que tenga acciones, ¿quién podrá decir que no es un Miller? La persona que habló, aunque era pariente por parte de padre, había sido comprada por mamá hacía tiempo, y la razón por la que usó este método fue porque mamá ya había tenido éxito con él antes. En aquel entonces, para compartir la carga con papá, se convirtió en una alta ejecutiva de la empresa, pero fue criticada por no ser competente para el puesto, todo por culpa de mamá. Por supuesto, papá, en un ataque de ira, le dio a mamá el 20% de las acciones. Ahora mamá quería usar el mismo truco de nuevo. No podía aceptarlo. Jason se negó rápidamente, con aspecto contrariado y ofendido. En la vida anterior papá le había dado esas acciones. Papá sintió lástima por Jason y le dio el 10%. En ese momento papá solo tenía el 30%. Así que después de darle a Jason el 10% me quedé con el 20%. Ya el resto, el 20% estaba en manos de Chloe.
El 20% en manos de mamá y el 30% restante se distribuía entre varios accionistas no familiares. Mamá usó su 20% para arrebatar el 10% de Jason, luego adquirió en secreto algunas acciones de otros accionistas y también tendió una trampa a mi hermana para que se quedara con ese 10%, convirtiéndose así en la mayor accionista de Miller Corporation. Esta vez papá no estaba. Vi que mamá desvió la mirada hacia Chloe y dijo, Chloe, mamá nunca te ha pedido nada. También sabes que las acciones que tiene mamá son para ayudar mejor a tu papá con su trabajo en la empresa. Actualmente te estás recuperando y no necesitas trabajar. Dale a Jason el 10% por ahora y mamá encontrará una manera de compensarte más tarde. Mamá lo dijo como si fuera algo natural, no pensó que Chloe la rechazaría. ¿Cómo podría negarse? Justo ahora Chloe me avergonzó públicamente para defender a Jason. Si le diera las acciones a Jason ahora, sería la mejor lección para mí. Pensó que Chloe no podía negarse, pero no se dio cuenta de que papá y Zoe habían bajado las escaleras. Algún sirviente debió haberles informado. Papá y Zoe tenían miedo de que yo quedara en desventaja, así que se apresuraron a bajar. Entonces, en ese momento, toda la familia escuchó mis pensamientos al unísono. Si Chloe le da sus acciones a Jason, mamá estará un paso más cerca de confiscar los bienes de nuestra familia. En realidad, la pierna de Chloe no es incurable. Mamá simplemente nunca intentó tratarla seriamente y los viajes de médicos al extranjero fueron organizados por ella deliberadamente. ¡Qué dilema! Si supieran que mamá hizo todo esto solo para casarse con su primer amor, ¿se desmoronaría esta familia? Vi como toda la familia miraba a mamá y había cambiado por completo. Chloe estaba tan enfadada que su cabello parecía humear. En ese momento Jason seguía negándose deliberadamente, actuando de forma afectada frente a Chloe. Dijo, mamá, no lo quiero. ¿Cómo puedo tomar las acciones de Chloe? Chloe, no escuches a mamá. Yo no sería tan insensible. Mientras hablaba, incluso extendió la mano para tomar el brazo de Chloe, queriendo mostrar dulzura y encanto, pero en cuanto la tocó se oyó un fuerte golpe. Chloe lo empujó al suelo con una fuerza repentina, luciendo excepcionalmente desaliñado y sorprendiendo a todos. Incluso Jason quedó tan atónito que dejó de gritar de dolor. Mamá fue la primera en reaccionar, incrédula. Chloe, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puedes tratar a Jason así? ¿Estás loca? Chloe se burló, la mirada en sus ojos hacia mamá era como si quisiera cortarla en 1000 pedazos. En mi vida anterior, después de morir y convertirme en un alma que seguía a mamá, en el momento en que supe la verdad también deseé poder morder a mamá hasta matarla, pero no pude. Me calmé pensando, Chloe no tiene pruebas para acusar a mamá ahora mismo. Nadie le creerá y pensarán que toda nuestra familia está acosando a Jason. No vale la pena dejar que mamá y Jason manchen la reputación de nuestra familia. Hay cámaras de seguridad en la casa. Si reproducimos las grabaciones, sabremos si Jason me estaba incriminando. Vi a mi hermana esforzarse por controlarse. Mamá siguió reprendiendo a Chloe, alegando que su temperamento había cambiado desde el accidente. Otros también pensaron que mamá tenía razón y se pusieron de su lado, hasta que Chloe dijo, señor Wilson, ponga las grabaciones de vigilancia del pasillo. En cuanto Jason oyó las grabaciones, entró en pánico y miró rápidamente a mamá. Mamá también se puso un poco nerviosa y dijo, ¿por qué está sacando las grabaciones? Chloe la ignoró. Mamá le gritó al señor Wilson, no hace falta que saques las grabaciones. Yo tomo las decisiones en esta casa. Papá habló con un aura poderosa y escalofriante. Señor Wilson, ponga las grabaciones. Al ver que la situación era irreversible, Jason se levantó rápidamente del suelo y protestó. Como Chloe no me recibe bien y toda la familia no me recibe bien, entonces me iré. Me iré sin más. Chloe reprendió, nadie puede irse hasta que se limpie el nombre de mi hermano. Aunque tenía las piernas incapacitas, después de todo papá la había cuidado personalmente y su presencia no era menos imponente. Fue solo el accidente lo que la había desanimado temporalmente. Jason no se atrevió a hablar. Mamá intentó interceder varias veces, pero finalmente se calló. Reprodujeron las imágenes de vigilancia y todos vieron claramente que Jason se había rasgado deliberadamente el traje y luego, como un villano, me acusó falsamente. La opinión pública cambió de inmediato. Jason quedó humillado hasta lo más profundo. Que se vaya, dijo papá sin gastar más palabras.
no quiero volver a verlo. Jason no pudo soportarlo cuando supo que lo iban a enviar lejos. Acababa de empezar a vivir en esta bonita casa y acababa de adquirir el estatus de joven amo de la familia Miller. No soportaba irse. Hay que decirlo, mamá no se había atrevido a darles demasiado a Jason y a su padre a lo largo de los años por miedo a ser descubierta. Lo que Jason disfrutaba ahora en nuestra familia era, naturalmente, completamente diferente de lo que disfrutaba con su padre. Nunca lo volveré a hacer. Papá, por favor, dame otra oportunidad. De acuerdo, respondió papá. Jason lloró desconsoladamente. Si todos no hubieran visto su verdadera cara, los habría engañado de nuevo. Papá dijo, ni siquiera lo mires. Mándalo lejos. No ensucies esta casa. Jason le suplicó a mamá otra vez, pero ella no era tonta. Sabía que Jason era un inútil y cortó lazos con él decididamente. No esperaba que fueras este tipo de persona. Te juzgué mal. Te mandaré lejos ahora mismo, le dijo a papá. Papá rió entre dientes. Ver a mamá ahora le parecía un espectáculo. Mamá pensó que papá solo estaba enfadado y no le dio mucha importancia, así que se llevó a Jason a rastras, aunque en el fondo ella amaba mucho a su primer amor y a su hijo biológico. Valoraba aún más el dinero, de lo contrario no habría abandonado a su marido y a su hijo por dinero. Así que, después de que Jason fuera expulsado esta vez, no tendría una buena vida. Mamá definitivamente le echaría la culpa de todo a Jason. Por supuesto, para toda nuestra familia eso no era importante. Lo importante era cómo hacer que mamá lo perdiera todo y conseguimos lo que se merecía. Después de que mamá despidiera a Jason, lo primero que hizo al regresar fue disculparse ante toda la familia, delante de todos los invitados. Mamá estaba muy arrepentida y parecía muy inocente. Dijo que no sabía que Jason fuera así, que él también la había engañado. Había sido tan buena con Jason y ahora se sentía profundamente herida. Papá dijo sin rodeos, el más perjudicado fue Leo, Jason casi lo arruinó. Mamá asintió rápidamente, sí, Leo fue el más perjudicado. La culpa es de esta mamá. Mamá te pide disculpas. De acuerdo, mamá promete no volver a ser compasiva ni a adoptar otros niños. Eres el único hijo de mamá. Quise vomitar, pero me contuve. Papá dijo, ya que se ha hecho daño, unas pocas palabras de consuelo son demasiado falsas. Deberías pagar una compensación sustancial. Entonces, Leo, dile a mamá, ¿qué quieres? Te daré cualquier cosa. Mamá dijo sinceramente, ¿cualquier cosa? Le pregunté inocentemente, ¿cualquier cosa? Por supuesto. Cuando ha faltado mamá a su palabra, prometió mamá. Ella pensó que podría, como siempre, conquistarme el corazón con solo un pequeño dulce. Quiero las acciones de mamá en Miller Corporation, dije directamente. Vi que la expresión de mamá cambió visiblemente. Después de una larga pausa tartamudeó, solo tienes 14 años. Las acciones no son prácticas para ti. Pero mamá acaba de decir que le iba a dar acciones a Jason. No soy tan importante como Jason a los ojos de mamá, le pregunté con aspecto herido y, aparentemente, comentando con indiferencia, ¿Jason es tu hijo biológico? Esta frase asustó directamente a mamá. ¿Cómo podría ser eso? No digas tonterías. Solo te tengo a ti como hijo. Entonces, ¿por qué mamá estaba dispuesta a darle acciones a Jason, pero a mí no? Insistí. Mis acciones son para ayudar a tu padre en la empresa. No hace falta, dijo papá. Chloe ya había aceptado ir a trabajar a la empresa. Chloe no, murmuró mamá, pues no lo creía, estaba convencida de que Chloe seguiría desanimada. Soy la hija mayor de la familia, debería asumir las responsabilidades de la familia, dijo Chloe, palabra por palabra. Mamá apretó los dientes, visiblemente reacia, pero no encontraba una razón para negarse. ¿Puede mamá darme las acciones ahora? Acabas de decir que aceptarías cualquier cosa que te pidiera. La miré expectante. Con tanta gente en el salón, todos los invitados la observaban, si se negaba no podría salvar las apariencias. Apretó los dientes, en ese momento no se atrevía a romper con su familia. En su opinión, si perdía la fachada solo tendría este 20% de las acciones, si no lo hacía, aún tenía la oportunidad de volver.
Había pasado tantos años llegando a este punto. ¿Cómo podría reconciliarse? Dijo, de acuerdo. Mamá se deshizo de sus acciones a regañadientes. Dije felizmente, mamá me va a dar todas sus acciones. El 10% será suficiente para ti. Le pediré a tu hermana que también le dé eso a Jason. Mamá negoció. A los ojos de mamá, no debería ser yo más importante que Jason, dije con aspecto dolido. Mamá guardó silencio durante un buen rato, claramente reacia. Papá dijo sin rodeos, cuando aceptaste mis acciones, dijiste repetidamente que no las querrías, que se las dejarías todas a los niños. Ahora que solo se las da a Leo un poco antes para compensar su dolor, no estás dispuesta. Mamá quedó acorralada por papá y no pudo ceder. Con tantos familiares y amigos observando, mantener o no su imagen de buena madre dependía de ella. Si mantenía su imagen, décadas de planificación no serían en vano, pero si no la mantenía solo tendría ese 20% y no estaría satisfecha. Papá no la apresuró, dándole tiempo para pensarlo bien. Al fin y al cabo él no era el que se avergonzaba. Gotas de sudor le resbalaron por la frente. La gente cercana empezó a susurrar, nadie hace cosas gratis, ¿verdad? Es solo que antes hablaba con demasiada confianza. Una bofetada. Si de verdad tratas a tus hijos como si fueran tuyos, ¿por qué te importan estas acciones? Sigues siendo egoísta. La gente se mostraba crítica delante de tanta gente. Mamá, al final, no pudo dejarse ver. Vi un destello de crueldad en sus ojos, que desapareció en un instante. Al instante siguiente se mostró muy magnánima y dijo, ¿cómo no voy a estar dispuesta? Dije que al tomar estas acciones las guardaba para los niños. Estaba considerando si darle a Zoe el 10%. Como Chloe y Leo tienen acciones, Zoe no puede tener menos. No las necesito. Dáselas a Leo. Zoe se negó rotundamente. Todos conocían sus intenciones. Pensaba que Zoe era la más fácil de controlar. La diligencia que Zoe mostraba ahora era por actuación y no duraría más que unos días. Como Zoe no las quiere, se las daré a Leo, dijo mamá, dejándose llevar. Gracias, mamá, dije, yo también acepté con gusto. Papá no se demoró en absoluto, llamando directamente al abogado de la empresa para firmar el acuerdo de transferencia de acciones en el acto. Mamá probablemente nunca imaginó que traer a Jason aquí para ayudarla la llevaría a perder tanto a la señora como a los soldados. Debía de estar arrepintiéndose profundamente. Por supuesto, para toda nuestra familia, esto no era suficiente. En la vida anterior ella había destruido nuestra familia. En esta vida, naturalmente, le pagaríamos el doble. Después de eso, nuestra familia volvió a la normalidad, pero era evidente que mamá estaba empezando a entrar en pánico. No tenía acciones ni control sobre la empresa. Papá y Chloe fueron a trabajar como siempre, y Chloe también encontraría tiempo para la rehabilitación. Zoe estaba entrenando y estudiando frenéticamente. Yo seguía siendo el favorito de la familia. Nuestra familia se estaba desarrollando cada vez mejor, al contrario de lo que mamá quería. Finalmente no pudo soportarlo más. Usó la excusa de que un pariente en casa estaba en problemas y necesitaba que regresara a su ciudad natal, y se fue. La noche que se fue, alquiló un coche en secreto y condujo decenas de kilómetros de regreso a la villa. Mientras toda nuestra familia dormía, ella provocó un incendio y quemó nuestra casa. Eran más de las 3 de la mañana, todos dormían y ningún vecino se dio cuenta. Para cuando la administración de la propiedad lo descubrió, el fuego ya había consumido toda la villa. Los bomberos tardaron una noche entera en extinguir el incendio por completo. Mamá solo regresó rápidamente después de ser notificada al día siguiente. En cuanto volvió se arrodilló en el suelo, llorando desconsoladamente. Los presentes no pudieron evitar sentir lástima por ella y se acercaron para consolarla. Mamá parecía no oírlos, completamente devastada. Si lo hubiera sabido, no me habría ido. Si lo hubiera sabido, habría muerto contigo. Estás muerta. ¿Qué sentido tiene que viva sola? Actuó de forma tan convincente que nadie vio la sonrisa triunfante en sus ojos. Ahora que toda nuestra familia había muerto, ella sería la única heredera, igual que estaba secretamente contenta. Mamá, la llamé por detrás. Vi temblar el cuerpo de mamá, pensó que estaba alucinando. Cariño,
papá también la llamó. Se dio la vuelta, temblando, y miró hacia atrás, viendo a toda nuestra familia detrás de ella, sana y salva. Estaba tan asustada que se desplomó en el suelo. ¿Se han convertido en fantasmas?, preguntó. Estamos sanos y salvos, dije. Ayer hicimos un viaje por mar y acabamos de regresar. No estabas en casa. Mamá se puso nerviosa al instante, la furia en sus ojos era incontrolable, deseaba poder matarnos inmediatamente. No, respondí, y luego pregunté con inocencia, ¿qué pasó con nuestra casa? Mamá empezó a mirar a su alrededor, le costaba controlarse. Escuché que había gatos callejeros hace unos días. No se encontraron oraciones en inglés. Creo que instalé algunas cámaras ocultas en la entrada. Déjame revisar, dije, a punto de sacar mi teléfono para ver las grabaciones de vigilancia. Mamá se asustó muchísimo, se levantó del suelo, me arrebató el teléfono y lo estrelló violentamente contra el piso. Todos la miraron. Mamá sonrió y dijo, me alegro de que estén todos bien. Nada más importa mientras nuestra familia esté unida. Nuestra familia está realmente unida, pero sin ti. Papá lo dejó claro. ¿Qué? Cariño, ¿qué estás diciendo? Mamá estaba tan nerviosa que ya no podía ocultarlo. Papá dijo, ¿no sabes mejor lo que has hecho? He entregado todas las pruebas a la policía. Ahora solo tienes que prepararte para afrontar las consecuencias legales. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo?, gritó mamá, completamente fuera de sí, incluso furiosa. Ella no admitiría nada de lo que había hecho. Ya le di a la policía el video donde anoche incendiaste la villa, dijo papá. Luego desvió la mirada, miren, la policía ya está aquí. Al verlos, mamá se dio la vuelta y echó a correr, pero ¿cómo iba a ser rival para ellos? La sometieron en pocos movimientos, con un aspecto desastroso. Mientras la subían al coche patrulla, nos gritó, ¿cómo se enteraron? ¿Cómo te enteraste? Lo hice perfectamente. ¿Cómo podría saberlo? No podía entender dónde se había equivocado. No podía aceptar que sus muchos años de humillación la llevaran finalmente a su propia destrucción. Finalmente, mamá fue condenada a 10 años de prisión porque no hubo víctimas. Después de que la encarcelaron, todavía fui a verla. En el momento en que me vio se puso muy nerviosa y dijo, Leo, todavía quieres a mamá, ¿verdad? Cuando salga de prisión, te llevaré al parque de diversiones. Te compraré comida deliciosa. No te quiero, la interrumpí, asqueado. Entonces, ¿por qué viniste? Viniste a verme porque no soportaba separarte de mí. Vine a reírme de ti. Una sonrisa cruel se dibujó en mis labios, una sonrisa que no debería existir en el rostro de un chico de 15 años. Los ojos de mamá estaban llenos de terror. ¿Tú? ¿Quién eres? No eres Leo. ¿Cómo no lo iba a ser? Simplemente no soy lo que imaginabas. La miré y mi sonrisa se profundizó. Mamá, debes tener mucha curiosidad por saber por qué. Después de todas tus intrigas, terminaste fracasando, ¿verdad? ¿Por qué? Mamá estaba muy agitada porque la miré, diciendo palabra por palabra, el cielo castiga a toda persona mala. Si no, ¿cómo podría haber tenido la oportunidad de renacer? Tú. Mamá pensó que estaba jugando con ella y casi se levantó para golpearme. Justo cuando hizo el movimiento, los guardias de la prisión la sujetaron. El dolor la hizo ablandarse de inmediato y suplicar clemencia. Verla así fue realmente satisfactorio. Dije, mamá, seamos parientes de sangre o no, después de todo éramos madre e hijo. Déjame darte un regalo. Mamá me miró con una pizca de anticipación en sus ojos. Le dije palabra por palabra, Jason no es tu hijo biológico. Cuando Jason regresó, papá se hizo una prueba de ADN y descubrió que no había relación materna. Pero las fotos del romance de mamá con su primer amor fueron capturadas por el investigador privado que papá contrató. Así conocía todos los secretos de mamá. Imposible. Imposible. Mamá no lo creía, pero ya se estaba derrumbando. Cuando salgas de la cárcel, busca las respuestas tú misma.
Eso probablemente será muy interesante. Por supuesto, esto ya no era asunto mío, cómo se vengaría mamá de su primer amor, que tan mal trataría a Jason. Eso era asunto suyo. En el peor de los casos, solo vería otro chiste. Salí de la cárcel mirando el cielo azul despejado y sonreí aliviado. Después, iba a disfrutar plenamente del calor familiar que no pude disfrutar en mi vida anterior. Sinceramente deseo que todas las cosas buenas de este mundo siempre estén conmigo y contigo.